Bendiciones, saludos en cualquier lugar donde usted se encuentra. En el poderoso nombre de Jesús, vamos a compartir un tiempo que hemos llamado Leones Líderes en otro nivel. Pero antes de eso quiero hablarles, y tengo aquí algunas escrituras que voy a compartir con ustedes. Si gusta puedes tomar nota para que no se le pase todo lo que voy a compartir. Voy a compartir mucha escritura, mucha Biblia, y al final presentaré mi saludo a algunos de los que me están mirando, que están conmigo acompañándome en este tiempo. El Señor me ha mostrado que hay tres palabras que sobresalen para este tiempo. Este tiempo que estamos en incubación, donde estamos bajo las alas del águila que nos está incubando para nacer a una nueva era. Eso lo prediqué el domingo. Y las tres palabras que resaltaron fue la palabra reinicio, botón de reinicio. Cuando un aparato está como no dando buenos resultados, tienen un botón que uno aprieta, reset en inglés, o reinicio, para que se reacomode. Algunas veces se trata de desenchufar ese aparato, y al volverlo a enchufar, como que se acomoda aquello que estaba necesitado para un buen funcionamiento. Y es lo que Dios está haciendo. Nos está incubando en este tiempo para que tengamos un reinicio, y algunos conceptos que teníamos en nuestra mente están siendo desbaratados, completamente deshechos en esta época, porque Dios está levantando un pueblo con un reinicio en el conocimiento de la palabra, libres de todo tipo de concepto humano que se hubiera albergado en nosotros. Estudiando con algunos hombres de Dios en Venezuela, hablábamos acerca de la metamorfosis, entre ellos mi hijo Alberto Castillo, un gran hombre de Dios, y ellos nos hablaban juntamente conmigo, con estos siervos en Venezuela, que este es un tiempo de una metamorfosis donde Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, la segunda palabra que viene es restauración. La restauración de todas las cosas, nuevamente regresando como la iglesia de Jesucristo al libro de los Hechos con toda fidelidad, volviendo a lo que es la escuela apostólica de la iglesia inicial, o como algunos llaman, la iglesia primitiva. Y en medio de este tiempo, Dios está levantando un remanente. Y con ese remanente, Dios va a hacer la diferencia una vez que salgamos de esta curva, que por cierto la estamos bajando en este tiempo a través de la revelación de la sangre de Jesucristo. Entonces, enseñaba que la crisis para los hijos de Dios son bisagras que abren una nueva puerta de oportunidad, una puerta de cambio. Así que todos los que estamos ahorita en esta incubación en nuestras casas, esta crisis debemos convertirlas en bisagras que abren una nueva puerta de oportunidad, de revelación, de profundidad en las Escrituras. Quiero hablarle hoy al remanente. Quiero hablarle hoy a ese pueblo que Dios está levantando como leones. ¿Por qué razón? Porque por debajo de la tierra el Señor me mostraba que hay túneles
que el enemigo ha abierto por donde caminan gigantes que no son visibles a los ojos humanos, porque son gigantes que están moviéndose debajo de la tierra para traer agendas de control y de dominio en estos últimos tiempos, que se habrán de manifestar una vez que la iglesia haya sido quitada. Pero se puede sentir ahora, porque cabe decirlo que este tiempo que estamos viviendo es como una especie de ensayo para que todos nosotros, el remanente, veamos en pequeña escala lo que va a suceder cuando la iglesia sea removida y nos pongamos alerta. Porque a través de este sistema que estamos viviendo ahora, se están adelantando la agenda de esos gigantes que tienen túneles debajo de la tierra, pero que nosotros, como vamos a ver más adelante, podemos detener y desenmascarar. Porque la iglesia de Jesucristo, la eclesia, tiene el poder para hacerlo y se lo voy a demostrar a través de la Escritura. Entonces, esos gigantes traen una agenda de control, traen una agenda de aborto, de control económico, de control social, crear un estado policial, una sola religión y una ideología de género. Si me permiten, quiero mostrarles por la Escritura que esta agenda no se puede manifestar y voy a mostrarles la frustración que tiene esta agenda, porque se van a dar cuenta que hay uno solo que tiene el control. Mire, ahí en el libro de Daniel, el capítulo 2 y los versículos 21 al 22, dice de la siguiente manera, si me tienen paciencia, estoy aquí buscando. Dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ese Dios que tú alabas en tu casa es el que tiene el poder y la sabiduría. Y óigame bien, dentro de ese poder, en el versículo 8, dice que Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién muda los tiempos y las edades? Dios, porque Él tiene el poder. Y el anticristo, cuando aparezca, se va a frustrar porque va a descubrir el poder de la Escritura que le acabamos de leer. Quiero que observen ahí en Daniel capítulo 7 y el versículo, vamos a ver aquí, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, con el que tiene todo poder y sabiduría, en el capítulo 2 de Daniel. Y está hablando aquí del anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y esos son los 144,000 que van a ser perseguidos, los 2 testigos y las multitudes. Ahora no tengo tiempo para hablarles de eso. Y oiga esto: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice, no que lo va a hacer, sino que lo va a pensar. Y va a descubrir que el único que tiene poder para cambiar los tiempos y la ley es Dios. Y por eso va a hablar palabras contra el Altísimo y se va a irar el anticristo en su tiempo. Porque hay un poder aún en el tiempo de la gran tribulación
que lo detiene. Entonces se va a enojar porque va a decir qué pasa y va a tener una cierta libertad que se le va a ser concedida durante esos 7 años para lograr hacer ese cambio de control, repito, social, y va a tratar y va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, pero serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio se le va a dar, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, y se le va a dar solo 3 años y medio para que él pueda tratar de hacer lo que piensa. ¿Por qué le estoy diciendo esto, amados? Porque en este tiempo, mientras la iglesia esté aquí, estamos bajo el poder del Dios que cambia los tiempos. El único que tiene poder para hacer conforme a sus designios. Y no es el poder del anticristo en quien está en su mano ese poder, porque el único que puede mudar los tiempos y las edades es nuestro Dios. Muy bien, entrando ahora en el tema que me ocupa, quiero decirles que en este tiempo de incubación, Dios está haciendo 3 cosas muy peculiares. Número 1, nos está llevando al arrepentimiento. Algunos predicadores están diciendo, es tiempo que la gente del mundo se arrepienta. Mi Biblia dice, si se humillare mi pueblo, no la gente del mundo, mi pueblo, los que somos comprados a precio de sangre, somos los que tenemos que humillarnos y arrepentirnos. El arrepentimiento en las masas vendrá una vez que baje esta curva. Y algunos ya están comenzando, pero el mayor llamado a la humillación es, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, creo que los pastores, los ministros, los siervos de Dios, las siervas de Dios, que están llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, que es un cambio de mente, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque es al arrepentirse el pueblo, al humillarse el pueblo, que podemos cambiar y traer sanidad a nuestra tierra. Número 2, Dios en este tiempo está trayendo una restauración, lo dije hace un momento, para poner en orden nuestros conceptos bíblicos. Volver a las escrituras, volver a lo que Dios dice en su palabra. Y entonces serán esos los que tendrán un tiempo de refrigerio, porque el secreto del refrigerio para nosotros está en la palabra. Y número 3, noten ustedes que estamos celebrando en este tiempo una Pascua que para el pueblo de Israel comenzó anoche. Y todo Israel, como nación ahora, están también en incubación. Algo que no se había visto desde la primera Pascua, 3.333 años atrás. Eso es muy significativo, porque ellos están recogidos tal y cual como el pueblo de Israel en Egipto. Eso no se había visto en 3.333 años, amados. Pero junto con ellos, la iglesia de Jesucristo, que se compone de la fusión de gentiles y judíos, que es el nuevo misterio que Dios ha revelado, que es la iglesia o la eclesia, estamos también incubados en nuestras casas, teniendo en este tiempo, escúcheme bien, la mayor revelación
del poder de la sangre de Jesucristo que jamás hayamos tenido en toda la historia de la iglesia. Estamos recuperando la revelación del poder que hay en la sangre de Jesús. Porque quizá antes tomábamos la Santa Cena como algo muy casual, como un sacramento muy superficial, pero ahora que estamos viendo que hay cosas raras que se están moviendo a nuestro alrededor y son elementos invisibles, como es el coronavirus, que es un ataque invisible, los verdaderos del remanente se les está abriendo los ojos al poder de la sangre de Jesucristo, y de eso voy a predicar el domingo, si Dios me permite, hablando acerca de la tipología de la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús, y luego vamos a celebrar la Santa Cena, esta Pascua que es Cristo, según Primera de Corintios capítulo 7 y versículos 7 y 8. Y si a algunos de ustedes se les da permiso o son pastores y quieren celebrar con nosotros, 2 de la tarde hora California, 4 de la tarde hora de Colombia, para que tengan más o menos una idea. Lo único que les pido es que procuren tener pan sin levadura como símbolo de que ustedes son gente de Dios que no tienen levadura. Porque según el apóstol Pablo, a ver, ténganme paciencia mientras los ilustro con la palabra. En Primera de Corintios capítulo 5 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Por eso es que Dios nos puso en este tiempo de incubación. Nos está limpiando de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Aleluya. Va a salir una nueva masa después de esto. ¿Y qué dice? Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, Él es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. La Santa Cena, algunos se la tomaban con tristeza, se la tomaban al estilo de la religión popular. No. La Biblia dice que nosotros debemos celebrarla como una fiesta. Es nuestra fiesta, porque Cristo se ganó esa fiesta para nosotros. Dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Todo eso se está quitando ahora y se debe quitar por la sangre de Jesús. Toda malicia y toda maldad se quita ahora en el nombre de Jesús. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces los invito que el domingo que usted celebre la Santa Cena o nuestra Pascua, que es Cristo, le pida al Señor de antemano: límpiame, Señor, para que en el momento que participes de ella sea una fiesta y no un funeral. Y recomiendo que como símbolo de que tú estás limpio de toda contaminación, entonces lo hagas con un pan sin levadura. Por cierto que en este tiempo Dios ha estado respondiendo de una manera tan especial, aún en los detalles más pequeños. Por ejemplo, nosotros habíamos ordenado por Amazon, mi esposa, desde la semana pasada, las copitas que usamos para la Santa Cena, que traen la parte de arriba un panecito sin levadura, todo incorporado. Y nos dijeron que el martes la habían puesto en la puerta, y cuando fuimos a ver, no había nada. Pero ahora que comenzamos las 24 horas de oración, ayer nos tocaba nuestra hora, junto con todos los pastores que estamos en esa cadena de 24 horas. Y mi esposa dijo: Señor, yo te pido que donde estén esas copitas de la Santa Cena, ahora mismo la persona que las tiene
sienta en su corazón traérmelas a mi puerta ahora en el nombre de Jesús, porque necesitamos esas copas para este domingo. Hermanos, no habían pasado 5 minutos cuando nos timbraron la puerta. Mi esposa bajó y cuando abre la puerta, una vecina del otro lado del conjunto donde vivimos, una chinita por cierto, ahora, y traía, nos entregó la caja con las copas y una nota donde decía: disculpe, yo recibí estas copas desde hace días, o este envío desde hace días, y ahora me veo movida a traérsela y le pido disculpas por la demora. ¿Qué movió a esa china a traernos? Fue la oración, porque Dios está contestando hasta en los más detalles más pequeños. Bueno, vámonos al tema de hoy. Entonces, decía que hay una tremenda revelación en este tiempo en cuanto a la sangre de Jesucristo. Y una de las cosas que Dios me ha estado mostrando acerca de la sangre es que la sangre está unida a su nombre. Y se los voy a probar. Miren lo que dice en Mateo, o más bien en Lucas 24:47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús está diciendo que en su nombre habría perdón o remisión de pecados. Pero luego dice, en Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre, hablando en el día que él celebró con sus discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón o la remisión de pecados. Entonces noten ustedes, en un versículo Jesús dice que en su nombre habría perdón de pecados, y en la comunión o santa cena más bien que tuvo con sus apóstoles, les dijo que en su sangre habría remisión de pecados. Entonces, ¿están viendo ustedes que cuando usted invoca el nombre de Jesús, está invocando también la sangre de Jesús? Le voy a mostrar otro versículo aquí. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Entonces viene Pedro y dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón o remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreos dice que el perdón está en la sangre, y Pedro dice que el perdón está en el nombre. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, la sangre, poder para que se retire y Dios tolere. Eso se hacía en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto lo hacemos a través de participar de la cena del Señor, de creer en el poder de su sangre, de confesar su sangre. Pero también aquí hay otro versículo poderoso que dice en Hechos 3:21: de o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Entonces, la revelación que el Señor me ha dado es que el poder de la sangre está en el nombre. En el nombre la sangre viene y nos limpia de todo pecado.
Por eso cuando celebremos la Santa Cena, hagámoslo en su nombre, porque fusionamos ese elemento físico con la potencia de su nombre. Entonces, parte de lo que Dios está haciendo en la aclaración de nuestra mente, dice la Biblia que a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ese es el último versículo que leí. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta incubación? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué tipo de remanente es el que se va a enfrentar para conquistar los tesoros que le pertenecen a Dios? Y uno de esos dos tesoros que le pertenecen a Dios son las almas, porque Él dice, mías son las almas. Entonces, este remanente que Dios está preparando necesita tener mentalidad de león. Y óigame lo que les voy a decir. De esta crisis hacia atrás, éramos un pueblo de ovejas. Ovejas en un redil, ovejas demandantes y no ofertantes. Pero Dios le está levantando ahora durante este tiempo un pueblo aguerrido con mentalidad de león, para que cuando salgamos al otro lado, salgamos a arrebatarle al enemigo antes de que venga la gran tribulación, todo ese pueblo que está llamado para ser salvo. Porque escuche, hermanos, ese poder del anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada de aquí, porque es el templo del Espíritu Santo. Y el Señor me mostraba acerca de lo que vamos a hacer cuando salgamos de este coronavirus, y que ya lo debemos estar pensando. Es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Mire lo que dice, porque no quiero, hermanos, estoy leyendo la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio que no se debe ignorar. Aquí va, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuche, el endurecimiento de Israel se sucede por causa de nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto un intervalo en las 70 semanas de Daniel y está por comenzarse la última semana de Daniel. Y en este intervalo, el corazón de Israel está endurecido. Y en parte, ¿por qué dice que en parte? Porque algunos de ellos se están ya entregando al Señor, están conociendo que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. Pero en general hay un endurecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué están endurecidos? Y no debemos ser arrogantes, porque es un privilegio este intervalo en el que estamos viviendo. Porque se tiene que completar antes de que Cristo venga la plenitud de los gentiles. Y cuando ese número de los gentiles se complete, todo Israel será salvo, porque está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque en ese tiempo van a gemir y van a clamar por él. Cuando los ojos se les abra y descubran que el anticristo no es el Mesías de ellos, entonces van a mirar al que traspasaron y harán lamento por él.
Pero ese endurecimiento que ellos tienen ahora es para darnos a nosotros el privilegio de completar la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay gente de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación que necesitan conocer a Jesús. Y mientras nosotros no completemos esa tarea, porque el medio que Dios usa para que la gente se convierta somos nosotros, pero no una iglesia con mentalidad de oveja, sino con mentalidad de leones, fieros, agresivos en el espíritu, armados. Esa es la mentalidad que tiene que cambiar en este tiempo de arrepentimiento y de descubrimiento de la oración y también lo que es el poder de la sangre. Entonces, hasta que no se complete ese número, Cristo no viene. Hermanos, y faltan muchos que se tienen que añadir a las filas del Señor. Y ese va a ser nuestro trabajo apenas salgamos de este asunto. Y yo veo jóvenes que me están mirando ahora, que son los escogidos como un remanente que Dios va a usar de una manera poderosísima, que van a salir violentos en el espíritu, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este no es tiempo de ovejitas pusilánimes. Es tiempo de que los pastores dejen de pastorear ovejas y se conviertan en pastores directores de leones, porque repito, la oveja es siempre demandante. Dame, ayúdame, socórreme, óreme. No, ya es tiempo de que usted vaya y ponga las manos sobre los enfermos y sanen. ¿Y sabe qué me mostraba el Señor en este tiempo? Que como estamos limitados para ir a imponer las manos ahora, para ir a salir a imponer las manos, necesitamos pedirle al Señor dos virtudes que aparecen en el libro de los Hechos. Mano pastor que me estás viendo ahora, dos virtudes, me dijo el Señor, debemos ejecutar en este tiempo de incubación. Y es lo que sucedió en el libro de los Hechos. Dice que por la sombra de Pedro los enfermos eran sanados, no los tocaba, sino que con su sombra. Y usted debe orar, Señor, cuando salga por un supermercado, cuando salga caminando a hacer mi ejercicio por las calles de mi ciudad y pase algún enfermo, no lo puedo tocar, pero como Pedro, por la sombra. Ahora, la luz no da sombra, lo que da sombra es el que recibe la luz. Y yo declaro que el sol de justicia está sobre todo hombre y toda mujer de Dios ahora. Y cuando salgas por las calles, por la sombra tuya, cuando pases por enfrente de un hospital, por la sombra que tú des, porque el sol de justicia está resplandeciendo sobre ti, los enfermos van a ser sanados. Dos fórmulas del libro de los Hechos. Por la sombra de Pedro, no los tocaba, por la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Y segunda fórmula del libro de los Hechos es que se llevaban los paños de Pablo, los ponían sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y yo voy a orar esta semana, voy a cortar paños y los voy a ungir con aceite y voy a orar sobre ellos y los voy a repartir para que se los lleven. No puedo poner mis manos ahora sobre los enfermos, que ese no es solo para los ministros, es para todo el que cree, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pues ahora no podemos poner las manos, pero sí podemos mandar paños ungidos como Pablo, para que cuando los pongan sobre los enfermos sean sanados. O sea, la fórmula para el coronavirus está en el libro de los Hechos. Bueno, entonces, les leo esta escritura que está en Amós capítulo 3, repito, versículos 4 y 8. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Note esto. El león ruge, usa su boca, que este es
el año Pei, el año de la boca, ruge para tener resultados. Ya no hablaremos por hablar. Cuando usted salga a dar sus estudios bíblicos, su célula, el predicador que predique por cualquier medio, va a rugir para tener resultados. Rugirá el león en la selva, dice la palabra, sin haber presa, sin esperar resultados. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Lo que dice Pablo, que cómo se van a convertir si no hay alguien que les predique. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Oiga esto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso yo lamento los ministerios que no creen en profetas, porque Dios no hace nada sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Y mire la unión que hay entre la boca profética y el león. Versículo siguiente. Si el león ruge, habla, profetiza para tener resultados, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿a través de quién? De esos leones, ¿quién no profetizará? Hermano, la Biblia, el apóstol Pablo dice que sobre todo debemos anhelar el profetizar. ¿Por qué? Porque a través de nuestra boca profética podemos rugir y obtener resultados. Yo declaro en este momento que el Señor limpia tus labios como limpió los labios del profeta Isaías y pone un carbón encendido en tu boca para que todo aquello que te ha impedido soltarte, te sueltes y puedas rugir. Porque será el Señor, la palabra del Señor, según lo dice claro aquí, que es Jehová el Señor. Y cuando Él habla, ¿quién no profetiza? Cuando Él habla, ¿qué león no ruge para que la presa venga a los pies del Señor? Que entremos en un tiempo de conquista. Entonces, le leo Miqueas 5:8. Mire lo que dice la palabra. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones. Habla del remanente, con eso estoy hablando hoy, los que creen a la palabra. Porque hay mucho religioso y mucho incrédulo que se llama creyente, que no creen ya ni en hablar en lenguas. Pero yo estoy hablando con el remanente, que sabe lo que es orar en el Espíritu. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Entre todas esas bestias que se están levantando en este tiempo, Dios va a levantar leones, un remanente de leones. Como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, hollará y arrebatará, y no hay quien escape. Ay, Jesús, Dios está levantando un remanente de leones en medio de los pueblos, entre las naciones, y van a reprender bestias salvajes en el potente y poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Ahora, noten ustedes que cuando tomamos la posición de león, porque los leones producen según su género, su especie, si Jesús es león y sus hijos, o más bien si Él es león, sus hijos deben ser leones también, porque Él produce según lo que Él es. Entonces mire las características de Él. Por ejemplo, en Ezequiel 10:14, hablando de las 4 caras, que son las 4 caras que Él presentó en los 4 evangelios,
Él se presentó como león, como buey, como hombre y como águila. Y aquí están, en Ezequiel 10:14, y cada uno tenía 4 caras. La primera era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y me llama la atención que en vez de decir rostro del buey, dice querubín. Eso es algo poderoso, porque los siervos se convierten ahora con poder de querubín. Pero bueno, ese es otro tema. En Ezequiel 1:10, hablando acerca de las caras, dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de águila. Está definiendo los 4 seres vivientes que representan a Jesús, y una de sus caras es cara de león. Veamos en Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Está describiendo los 4 evangelios. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, como león lo encuentras en el evangelio de Mateo. Como becerro lo encuentras en el evangelio de Marcos. Como hombre lo encuentras en el evangelio de Lucas. Y como águila, en su divinidad, lo encuentras en el evangelio de Juan. Mire lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, los 24 ancianos que son la iglesia, los santos del antiguo pacto y los santos del nuevo pacto, que son los 24 ancianos, uno de esos 24 ancianos conoce la revelación del león. Y mire lo que dice. Y uno de los ancianos me dijo, hablándole a Juan: no llores. Este no es tiempo de llorar. Este es tiempo de tener la revelación del león. Porque uno de los ancianos, es decir, un representante de la iglesia, dijo: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces nuestro león es un león ganador, vencedor, y que tiene poder para cambiar los tiempos, cambiar las edades y cambiar la ley. Eso no le pertenece al otro, le pertenece a nuestro león. Entonces, en Proverbios 28:1, ya comienzo a hablar con ustedes, leones. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo. ¿Cuántos justos me están oyendo ahora, me están viendo? Esto es para usted, porque dice aquí: mas el justo está confiado como un león. Entonces Dios está preparando leones. Las ovejitas ahora en este tiempo están asustadas y oramos por ellas, pero el remanente está confiado como un león. Sigo. En Proverbios 30:30 dice: el león, estoy hablando de las características del león, fuerte entre todos los animales, por eso se le llama el rey de la selva, que no vuelve atrás por nada. Vamos a salir como ejércitos en orden. Y hermanos, antes de que Cristo venga, en este intervalo, para que se complete el número de los gentiles, vamos a salir como leones y no vamos a retroceder. Donde Dios nos mande, donde Dios nos envíe, donde Dios nos llame, las puertas que se abran, los vamos a pasar, los muros que se interpongan los vamos a saltar, vamos a convertirnos en un ejército poderoso, porque yo leo en mi Biblia que Él viene a presentarse a sí mismo, no una iglesia enferma, no una iglesia asustada, sino una iglesia gloriosa. Una iglesia llena de la gloria, y esta gloria es para los leones. Mire algo que me llamó la atención acerca de Salomón.
Si tenemos mentalidad de león, necesitamos tener mentalidad de reino. Y el que levantó en su esplendor el reino fue Salomón. Recuerde que Jesús es rey por el linaje de David, que se le prometió un reino sempiterno. Entonces David le pasa la fórmula a su hijo Salomón. Y mire la mentalidad que tenía Salomón en su sabiduría. Les voy a leer. Primera de Reyes 10, 19 al 20 dice: 6 gradas tenía el trono. ¿El trono de quién? De Salomón. Y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Esos 2 leones representan los santos del antiguo pacto y los santos del nuevo pacto, que después los vemos como los 24 ancianos. Pero aquí hay otro secreto. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. Y oiga esta expresión: y en ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Entonces, usted tiene mentalidad de león, señálemelo ahora con una manita por ahí. Los que tienen mentalidad de león, quiero saber si están acá. Por ahí están apareciendo con corazoncitos, los bendigo. Tienen que observar que este trono de Salomón, representación de un reino sempiterno, tenía 6 gradas para llegar hasta el trono. Y al lado y lado de cada una de esas gradas había un león, es decir, 12 leones en total. Por eso estoy conectándolo con los 24 ancianos, 12 del antiguo pacto y 12 del nuevo pacto. Y para subir al trono se subía por gradas, acompañada cada una de ellas a su extremo con un león. 12 leones en total. Entonces, quiero que veamos algo que Dios le dijo a Josué, conquistador de tierra de promesa, a través de Moisés, que debía hacer. Mire cómo lucen estos 12 leones. Y les voy a dar la cita para los que están atentos ahí escribiendo. Esto lo voy a leer de Deuteronomio 11, 22 al 29. Leo: porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que yo te prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Le está hablando a los leones. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de estos leones, toda la planta que pisare vuestro pie será vuestro. Entonces apodérese de esos pies, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de tus pies. Y aquí está la promesa: todo lo que pise la planta de vuestro será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Hermano, se viene tiempo de la obra misionera más potente que se haya visto. Prepárate, porque o sales o respaldas. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros. Estoy hablando con el remanente. Pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis cuando Él os haya dicho: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros estas 2 cosas, la bendición y la maldición. Póngale atención a esto.
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová, el león, tu Dios, te haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre dos montes. Ojo a esto. El monte de Gezirim, ahí habrá la bendición, y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora, aquí les voy a dar una tremenda revelación. Yo no sé si el tiempo se me acabó o qué. Bueno, ahí los tengo en las casas, es que no se me pueden escapar. Números 23, mire lo que dice. O más bien Deuteronomio 27, 12 al 13. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gezirim para bendecir al pueblo. Note los 6 leones que van a estar en el monte de la bendición. Ojo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y ahí en el capítulo 27 sueltan todas las maldiciones que debían dar los que estaban en el monte Nebal, los leones que estarían en el monte Nebal. Y eso es asombroso, es aterrador. Usted léalo si quiere. Pero los de la bendición, los del monte de Gerizim, esas bendiciones están en Deuteronomio 28, que te invito a que lo leas en este tiempo. Es una palabra muy alentadora. Ahora, quiero que noten algo muy tremendo aquí. Y es de que los que están en el monte de la bendición son muy significativas esas tribus. Y quiero decirles que en ese monte de Gerizim, no se hacían sacrificios. El sacrificio se hacía en el monte de la maldición. ¿Por qué no aquí en el monte de la bendición? Porque es el sacrificio de Jesús el que quita las maldiciones, el que rompe las maldiciones. Y si usted confía en el sacrificio de Cristo Jesús, su sangre a través de su nombre, toda maldición en tu vida se rompe por el poder del sacrificio. Pero aquí en este monte de la bendición, aquí en este monte, yo creo que estoy confundiendo. En el monte de la maldición era el monte Ebal y el monte de la bendición era Gezirim. En el monte de Gezirim, el monte de la bendición, habían 6 tribus. Y esto me llamó la atención, ¿por qué esas 6 tribus estaban ahí? Y a ver si encuentro el detalle que anoté. Sí, mire lo que estaba en el monte de la bendición. Simeón. Simeón significa el que oye y obedece. O sea, que en la bendición están los que oyen y obedecen. Si usted ve el linaje de David, Simeón se emitió en el linaje real. Y aunque Jacob, su padre, lo maldijo por una indiscreción que cometió junto con su hermano, el nombre de Simeón se redime cuando Jesús nace, porque había un anciano llamado Simeón, que por cierto era león, porque dice la Biblia que era profeta. Mire, si me permiten, les leo, porque esto es algo apasionante. Simeón, el que oye y el que obedece. A ver, aquí está. Y dice:
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Simeón dónde está? En el monte de la bendición. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, es decir, el coronavirus no lo iba a matar, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado. Este es el lenguaje de León. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, esos que se tienen que convertir antes de que Cristo venga, y la gloria a tu pueblo Israel, para que se les quite el endurecimiento. Seguimos con la otra tribu, pues, para Leví, los que están encargados de la alabanza. Yo dije que en este tiempo Dios está levantando gente con los cánticos más gloriosos que jamás se han escuchado. Que los mejores cantos no se han escrito ni se han cantado. Los vamos a cantar después de esta crisis. No para honrar este asunto, sino a Él, porque hemos tenido un encuentro con el león de la tribu de Judá. Serán cánticos de júbilo, cánticos de liberación, cánticos proféticos. Leví, encargado de los sacrificios, del orden, en cuanto al sistema de adoración a Dios, de sacrificio. Judá, la tribu de la alabanza, pero no una alabanza terrenal, sino una alabanza celestial, porque hemos estado cantando como ovejas muchos cánticos terrenales de sucesos que salen del supurar de un corazón que ha estado afectado, afligido, y cantamos aflicciones de otros, temores de otros, confusiones de otros. Pero esta nueva generación se levantan como la tribu de Judá, restaurando el tabernáculo caído de David, para que todos los gentiles conozcan su nombre. Y ese tabernáculo Dios lo restaura. Bendito sea Dios. Con la tribu de Judá, que es la que está a la entrada del tabernáculo, con cánticos proféticos y espirituales como nunca antes se han cantado. Por ahí oigo en este tiempo algunos programas y me meto y están cantando cánticos demasiado del pasado. Dios da un cántico nuevo, cántico fiero, cántico de conquista, y se lo suelta a la tribu de Judá, que está en el monte de la bendición, esos leones que están para subir al trono. Ay, 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 ay. Está la tribu de Isaacar, de donde habían 200, que eran conocedores de los tiempos, que tenían mentalidad para guiar a sus hermanos, y todos los ejércitos de Dios acudían a ellos porque tenían boca profética, conocían lo que estaban sucediendo en los tiempos. Y recuerde que el que maneja los tiempos es Él. Entonces tiene que haber gente aquí que esté conectada con el que maneja los tiempos. Sus hermanos los consultaban porque tenían una boca que podía decirles: es tiempo de que salgan a la guerra, por este lado se van, por acá no se van, allá hay una emboscada. Entonces venían y consultaban con ellos, los instruían. Y aunque era un grupo mínimo comparado a los ejércitos, porque tenían boca de león. Bueno, estaba la tribu de José. José es gente que se levanta en este tiempo con mente administrativa, gente que interpreta sueños y que Dios los pone cerca
a entidades gubernamentales para poder manejar agendas en favor de la iglesia de Jesucristo. Dios está levantando estos José y los va a sacar de prisiones y los va a vestir con vestiduras reales, con anillo de autoridad, para que sepan manejar los graneros con mentalidad empresarial. Gente que conoce, porque no podemos permitir que esos gigantes subterráneos gobiernen y manejen y controlen. Tienen que ser José antes de que Cristo venga, con esa mentalidad ágil, despierta, para pegarse a los lados de los presidentes y decir, así es como se tiene que hacer. Y los presidentes no tengan que consultar a los brujos ni a los hechiceros, sino al pueblo de Dios, leones que Dios levanta en este tiempo. Y finalmente estaba Benjamín. Benjamín son los zurdos que pueden lanzar flechas y en una forma figurativa, dice la Biblia, abrir un pelo en dos. Esa era la puntería que tenían. Certeros, y eran zurdos en su mayoría, lo dice la Biblia, porque Benjamín salió por la zurda, pero el padre lo puso por la derecha. Este es el hijo de mi diestra, dijo Jacob. No será el hijo de zurdo, el hijo de mi dolor, sino el hijo de mi diestra. Y este es el pueblo que está sentado a la diestra, porque estamos sentados con Cristo, que está sentado a la diestra, o sea, en la autoridad de Dios. Aleluya. Entonces, ellos, si usted ve la Biblia, ellos eran expertos en flechas, en guerra, en combate, y eran zurdos poderosos. Pero, con todo y que eran zurdos, donde apuntaban, pegaban. Y este es el pueblo que, aunque tenemos un pasado zurdo, Dios nos toma y nos hace diestros. Diestros, dice la Biblia, para la batalla. Aleluya. Entonces no te acomplejes porque naciste como zurdo. Alaba a Dios, porque Dios toma a los benjamines y los hace los hijos de su diestra, de su poder para la conquista. Bueno, sigo porque no quiero quitarles mucho tiempo. Entonces, contra este tipo de guerrero suelto esta promesa de parte de Dios. Números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Entonces, para estos leones, remanente fiel del Jesucristo, el león de la tribu de Judá, no hay agüero, no hay adivinación, no hay maldición, porque ha sido totalmente derrotada en la montaña o en el monte de la maldición, para que ahora pronunciemos bendiciones. Entonces, amados, para terminar, estamos en un momento de reunión, de incubación, y vamos a ver una cosecha en proporción histórica en toda la tierra, donde miles y miles serán añadidos al cuerpo de Cristo diariamente. Aleluya. Hermanos, se ha profetizado que después de esto vamos a tomarnos 1 billón y más de personas para la gloria de Dios. ¿Ah? Un hermano me decía la semana pasada, yo ya tuve esa experiencia en Valledupar, de ver a más de 3,000 personas recibiendo el Espíritu Santo. Y él me dijo, yo quiero eso. Le dije, hermano, ¿usted no cree que en 1 billón de personas que Dios nos va a dar podemos tener 3,000 bautizados de una sola por el poder del Espíritu Santo? Entonces prepárate para ver bautismos en el Espíritu en masa. Prepárense para bautizar a miles, no en aguas quietas, sino en el mar. Y no solo una persona, sino muchos van a tener que ir a hacer bautismos, y yo espero tener esa experiencia maravillosa, porque este número de los gentiles se tiene que completar para que Dios se torne a su pueblo Israel.
y de una se conviertan como nación. Hermano, yo veo que Dios nos permite ver grandes lugares donde se estará predicando el evangelio del reino y los perdidos corriendo a la luz del reino de Dios para ser salvos, porque la gente ahora está puesta en lo que yo llamo siendo marinados, porque están asustados, no saben qué va a pasar. 2 ataques fulminantes, la salud y la economía. Entonces, cuando nosotros salgamos aquí, tenemos que tener respuestas contundentes. Una revelación del evangelio del reino de Dios como nunca en la boca. Que el poder y la presencia de Dios sean tangibles, que cambiemos atmósferas espirituales de regiones enteras en un momento. Óigame la palabra que te voy a soltar ahora. La historia le pertenece a los que oran. Yo lo voy a repetir otra vez. La historia le pertenece a los que oran. Si usted ora, usted puede cambiar ambientes, atmósferas, porque solo Dios tiene ese poder y lo puede hacer a través de su pueblo. En otras palabras, hermanos, que este asunto que estamos viendo, lo que llaman la curva, a través de un pueblo que ore, la podemos aplastar por la sangre del Cordero. Es hora de orar al Señor para que envíe a los cosechadores a los campos. Y aquí es donde viene algo que quiero revelarles. Miren, cuando Jesús habló de que se orara para que Dios enviara a los obreros, siempre había pensado que los obreros, pues eso, ¿no? Un obrero, un trabajador, un empleado, pero resulta que Jesús, cuando usó orar para que sean enviados obreros a la mies, Él usó una palabra fuertísima. Básicamente le estaba hablando era leones. Y mire la palabra que Jesús usó la palabra griega ekbaio. Ekbaio, o sea, cuando habló de obreros dijo ekbaio, algo fuerte. Y es más que un obrero, un trabajador, significa alguien que empuja con fuerza, alguien que expulsa, alguien que es enviado con noción de violencia, alguien que es ordenado para hacer algo apresuradamente. El Señor anhela leones. ¿Por qué? Porque viene una cosecha que completará el número de los gentiles. Y hermanos, es tan serio lo que yo les estoy hablando que es posible que haya un pastor ahorita que me esté oyendo que va a tener el privilegio de bautizar al último de los gentiles que falta para que se complete el número. Ese número no lo sé yo, así como tampoco sé el día ni la hora, pero allá lo sabe el que cuenta los cabellos por número. Él sí sabe quién va a ser el último gentil de ese billón que se va a convertir. Y es probable que haya un pastor que me está viendo ahora que va a tener el privilegio, yo espero que sea yo, pero de repente es usted, que va a bautizar al último en el nombre de Jesucristo, y cuando lo baje a las aguas y suba, va a sonar la trompeta para que el pueblo de Dios sea levantado, porque está aquí que lo único que falta para que Dios se torne Israel y Él regrese, es que se complete ese número. Ya se los leí en Romanos. Sí, va a haber un pastor, un ministro de Dios, que va a bautizar para completar ese número, y apenas lo suba del agua, ¡pa! En una versión dice que en un abrir y cerrar de ojos, pero me gusta la antigua versión que dice que en un abrir de ojos. Es que dice, ¿no, amor? O sea que va a ser tan rápido, porque una de las cosas más rápidas que hay es un abrir y cerrar de ojos, a tal punto que nos damos cuenta. Es un pestañazo. Pero no vamos a tener tiempo de que baje, sino que en un abrir de ojos, ¡pum!, más rápido de lo que usted cree. En medio tiempo de ese espacio que es milésimas de segundo.
Entonces, hay alguien que va a tener ese privilegio. Yo no sé si es usted o voy a ser yo, pero alguien lo va a hacer. Yo lo creo con todo el corazón. Entonces, amados, viene la recompensa de todo el sufrimiento que hemos vivido. Cuando ores, no te sorprendas de respuestas aceleradas. Balancea tu hoz y lanza tus redes, porque la cosecha está a la mano. Voy a leerles Mateo 9, 37 al 38. Entonces, oiga esto, dijo a sus discípulos: la cosecha es realmente abundante, pero los trabajadores son pocos. O sea, son pocos los del remanente, son pocos los leones, son pocos estos ekbayos. Sigo leyendo. Por lo tanto, oren. Eso es lo que debemos estar orando ahora. Al Señor de la cosecha, para que envíe a esos leones a su cosecha. Apocalipsis 14:15 dice: y otro ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: empuja tu hoz y cosecha, porque ha llegado el momento de que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. ¿Ah? Entonces va a haber cosecha ahora y va a haber cosecha también allá. El mismo concepto de Jesús se repite en Apocalipsis. Mire lo que dice Mateo 4:19. Jesús los llamó. Jesús está llamando a su remanente. Ven y sígueme, y te transformaré en hombres que atrapan personas para Dios. Esa es la presa. ¡Guau! Los vamos a atrapar. Esos corazones confundidos, afligidos, vamos a atraparlos para Dios. Voy a leerles parafraseado algo que escribió el apóstol Pablo para que ustedes entiendan hace más de 2000 años a los creyentes en Corinto, y va para ustedes. Mire parafraseado lo que dice en esta versión. Somos humanos, pero no hacemos la guerra como lo hacen los humanos. Usamos las poderosas armas de Dios, no las armas mundanas, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. ¿Qué argumentos falsos hay ahora? La ideología de género, el aborto, el calentamiento global, una sola moneda, un solo gobierno, la marca, bueno, todos esos conceptos que hay ahorita que están ahí forjados en las mentes de las personas. Dice el apóstol Pablo que ahora tendremos el poder de derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos cada obstáculo orgulloso que impide que las personas conozcan a Dios. Bueno, la gente que no conoce a Dios es porque tienen obstáculos orgullosos en la mente. Aleluya. Pero dice la Biblia que Dios suelta a través del apóstol Pablo gente que captura, apresa, como si fuéramos agentes judiciales, pensamientos rebeldes. Eso se necesita ekbayos, leones. No ovejitas pusilánimes, leones que suben hacia el trono, que estamos en el monte de la bendición y que podemos por el Espíritu de Dios, por las armas que nos han sido dadas, capturar pensamientos rebeldes y enseñarles a obedecer a Cristo. Eso me habla de algo agresivo. Entonces, hermanos, para repetir, así es como vamos a cambiar este mundo y completar estos gentiles que faltan.
Dicho de otra manera, nos vamos a especializar en la transformación de las masas por medio del Evangelio del Reino. Así es que, amados, estamos en un momento muy especial, en un momento maravilloso. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan esos ekbayos conquistadores, gente agresiva en el espíritu, gente que sabe guerrear en oración, gente que cree en el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Me permite orar juntamente con usted? Padre, ahora declaro que cada vez que tus hijos invoquen el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, tu sangre se activa. Y que ahora en este tiempo de incubación, donde nos tienes como Israel recogidos en nuestras casas, estás incubando una generación que es transformada de ovejas a leones. Que tú levantas un pueblo profético, un pueblo con poder en sus labios, con poder en su boca, que tú ruges a través de ellos y todo tiene que temer. Y que las naciones de donde tendrán que salir aquellos que van a ser redimidos, vendrán a tus pies rendidos en una cosecha masiva. Padre, estos que me están escuchando y los que me escucharán después, son empoderados por tu presencia. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú estás preparando un pueblo y nos estás dejando ver a través de este tiempo de recogimiento los poderes que se están moviendo en la tierra. Pero también estamos viendo el poder más grande que hay, y es el poder del Altísimo. Y hoy bendigo a cada uno. Y declaro que cuando lean la palabra tendrán revelación como nunca. Y cada pastor, cada ministro que me está oyendo, predicará sus mejores sermones, sus mejores mensajes, porque serán conectados no a una escuela teológica, sino a la escuela del cielo. A todos los cantores que me están oyendo ahora, tú les das cánticos nuevos. A los músicos tocarán bajo la unción de tu espíritu y danzaremos para ensayar cuando tú vengas, porque dice que saldremos brincando como becerros de la manada. Yo declaro que la sangre de Jesucristo nos cubre ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amados. Un gusto estar con ustedes. Les bendigo. Bueno, saludo a Angélica Sánchez, a Kelly Ramírez, que están por ahí viendo. No sé quién más está ahí. Si escribe rapidito, te saludo. Si no, estoy ya terminando. Está por ahí la hermana Natalie. Feliz cumpleaños, hija. Te bendigo en el nombre de Jesús. Carlos, te bendigo en el nombre de Jesús. Alex, bendiciones. La hermana Pastora Mejía, profeta Jonathan Colorado, mi hermano Domingo Zúñiga, un varón de Dios. Albi, un abrazo, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Dos más y me despido. Amén. Wow, mi primo Rafael, Dios te bendiga, un hombre empresario, un hombre de reino. Juan Pablo Muñoz, Mariluz Posada, amén. Se está pasando rapidito esto aquí, apenas alcanzo a leer. Bueno, los que estén ahí conectados, un abrazo, hermana Elia, hermana Lorena Rojas, te bendigo donde quiera que estés. Esa era una ovejita, pero ahora es una leona. Pastor Durán, otro león. Omar Pisa, otro de mis leones, lo bendigo. Ay, mi amado Alfonso, otro león de este tiempo. Tomás Ramos, esto cómo lo pasan de rápido. Vinielson, allá en Cartagena, te bendigo, hijo. Noemí, Pastor Jairo, Raúl de León, Sergio Vega Aguirre, aleluya.
Amados, leones preparándose, líderes en otro nivel, dimensionados por el Espíritu de Dios, entre ellos López Sánchez Saúl. Amén. Un abrazo. Quiero prepararme para la próxima semana para hablarles más de cerca sobre el tema de los 4 jinetes, para que ustedes vean cómo es que va a estar funcionando esta agenda en los próximos tiempos. No para crear pánico, sino para ubicarnos en la Escritura y en lo que es lo profético. Vamos a estar metiéndonos muy de lleno y tengo unos conceptos muy poderosos que quiero compartir. Yaneda Agudelo, te bendigo, hermana Barroso, donde quiera que estés, te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, amados, los amo, un abrazo y sigan resguardaditos ahí, pero metidos bajo las alas del Altísimo para que Él te incube y algo poderoso nazca de ti. Bendiciones.